Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Hoy vamos a continuar con nuestras clases sobre el proceso de comunicación e influencia y vamos a continuar desarrollando lo que es específicamente el tema de la persuasión. En clases anteriores nosotros habíamos analizado, habíamos visto que el proceso de influencia era la combinación de varios factores en donde teníamos que tener en cuenta el tipo de mensaje, el canal, las condiciones de recepción, tanto del ambiente de recepción como las competencias lingüísticas y psicolingüísticas de nuestros receptores, y también habíamos visto las características de las fuentes, y eso está también expresado, digamos, en los distintos apuntes, en las lecturas que nosotros hemos realizado hasta la fecha. Hoy nos vamos a concentrar un poco en estas características de la fuente, que como nosotros vemos aquí en la presentación, pueden ser de diversas maneras, digamos, hay diversas tipologías de fuentes, tenemos distintos emisores que se nos van a presentar, digamos, en distintas condiciones, pero todos ellos tienen la capacidad de generar un proceso de influencia y todos ellos pueden, mejor dicho, generar cambios, ¿sí?, en nuestra conducta, en nuestros valores y en nuestras opiniones. Es tan simple como quizás repasar un poco cuáles son nuestros mayores allegados o nuestros jefes o dónde estamos nosotros trabajando para ver cómo nosotros tenemos relación con distintos tipos de fuentes, distintas tipologías de fuentes, y que de igual manera estas tipologías diferentes de fuente, como podemos ver aquí en la pantalla, pueden lograr en nosotros este proceso de influencia, ya sea para adoptar un comportamiento determinado o para adherir o no a ciertas premisas, ¿sí? Entonces, un poco hoy lo que vamos a repasar, porque ya está incluido en los apuntes, son las características, digamos, que tienen en común todas estas fuentes que nosotros, digamos, estas fuentes de persuasión. ¿Por qué? Porque es interesante que nosotros podamos revisar estas características, puesto que nosotros vamos a hacer estas fuentes que en conjunto con determinados espacios de recepción y determinados canales de comunicación, vamos a tener que lograr ciertos comportamientos en las personas que forman parte de nuestra organización, ¿sí? Bien, en primer lugar yo he señalado la credibilidad porque es de todas las competencias la principal, ¿sí? Y como vamos a ver, digamos, más adelante en este video, cómo nosotros como departamentos de recursos humanos tenemos que sostener esta credibilidad, ¿sí? Pero bien, en relación a nuestro auditorio, las personas que nos rodean, digamos, esta credibilidad tiene que ver con nuestra competencia y con nuestra sinceridad, ¿sí?, al momento de manejar diferentes temas, ¿sí? Entonces, esta competencia hacia el dominio, nosotros tenemos que presentarnos, digamos, siempre como personas que dominamos estos temas, eh, y que conocemos, digamos, en profundidad y sabemos sobre todo, por ejemplo, a dónde estamos conduciendo a las personas de la organización, porque esto nos va a dar credibilidad, ¿sí? Y esto tiene que ver con la capacidad de respuesta que nosotros tengamos ante distintos cuestionamientos, con el saber por qué vamos hacia dónde vamos, para qué vamos hacia dónde vamos, ¿sí? Y la sinceridad, bueno, un poco está explicado aquí también en los apuntes, tiene que ver con esta característica de que seamos percibidos como personas que somos honestos, ¿sí?, a pesar de nuestros intereses, ¿sí? Como vamos a ver en la próxima pantalla, esta sinceridad, por ejemplo, conjuntamente con la similitud, es lo que hace, por ejemplo, que las personas le asignen mayor credibilidad a un colaborador de la organización o a un par o a otro cliente de esa organización y no, por ejemplo, al CEO de la organización o una publicidad. ¿Por qué? Porque se entiende que hay ahí un interés en presentar las cuestiones de manera positiva, ¿sí? Entonces, ¿cómo se explica esto?
nosotros podemos hacer una hermosa campaña, una muy buena campaña, digamos, en defensa, digamos, informando sobre nuestros valores, pero vamos a ser percibidos como sujetos con intencionalidad para esto, a diferencia de un colaborador que, por ejemplo, si vuelve a su casa y dice que esto no es así porque, digamos, tiene datos fácticos y él pertenece a esa organización, y entonces nosotros les vamos a asignar mayor credibilidad. ¿Por qué? Porque se percibe como que no hay una intencionalidad. Entonces esta sinceridad tiene que ver con esta capacidad que nosotros tenemos en ciertas situaciones de poder sostener esta honestidad más allá de nuestro propio interés, ¿sí? Luego tenemos otra de las características, que es la competencia, ¿no? La competencia, digamos, tiene relación con nuestro conocimiento, con el manejo profundo, con que si somos expertos o no en la materia, con nuestra educación. ¿Sí? Ustedes fíjense que siempre en las presentaciones suelen, cuando se introduce a un, digamos, interlocutor, se suele resumir, por ejemplo, el currículum. Esto tiene que ver con asignarle, ¿no?, en esa presentación cierta competencia, que está vinculado también a lo que nosotros hemos visto con el modelo de comunicación de Patrick Charodot, ¿no? Estos a priori que nosotros tenemos, que se asignan, que le dan competencia, digamos, a este orador en cuanto a sus conocimientos, sus titulaciones. Es decir, esta imagen previa que nuestro interpretante, digamos, nuestro intérprete, mejor dicho, genera en nosotros de manera previa, ¿sí?, a este espacio de comunicación. Y luego también tenemos otra de las competencias que surgen aquí, es la fiabilidad, ¿sí? Es decir, cuán idónea, cuán pertinente, cuán confiable es la fuente para desarrollar un tema en concreto, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, cómo en situaciones de comunicación, lo había mencionado en el video anterior, como siempre, en ciertas situaciones y en algunas, por ejemplo, comunicación de crisis, nosotros eh, recurrimos a esta fuente confiable, ¿no? Este experto, ¿sí?, experto médico, experto ingeniero, experto en seguridad e higiene, en economía, etcétera, etcétera, que puede dar cuenta y explicarnos esta situación. Esto no quiere decir que nosotros no podamos, sino que el recurrir a este especialista le da también fiabilidad, ¿sí? Y eso también tiene mucho que ver con la defensa que nosotros podemos hacer de nuestras presentaciones, aportando datos, aportando ejemplos de la realidad, porque eso ayuda a construir esta imagen que nosotros tenemos de fiabilidad, ¿sí? Bien, otras cuestiones que nosotros tenemos que considerar, digamos, como fuentes persuasivas que influyen, digamos, en este proceso, es el tema de la atracción, el poder, la similitud y la asertividad. La atracción tiene que ver con nuestras condiciones psicofísicas, ¿sí?, como sujetos de persuasión, ¿sí? Entonces ahí tiene que ver nuestra competencia lingüística, nuestra capacidad para manejar el auditorio, nuestro carisma y también, ¿sí?, nuestra presentación, digamos, en cuanto a atractivo, cabe decir físico. Esto, digamos, cuando nosotros hablamos de atractivo no hay que confundir, digamos, con un modelo de belleza o una estética en particular, sino con toda una serie de competencias y cualidades nuestras que hacen a que seamos una fuente atractiva. Y esto tiene que ver con el dominio de los espacios de comunicación, con el dominio del auditorio, con nuestras competencias, ¿sí?, para desarrollar el tema, con nuestra seguridad y con el manejo, digamos, de ciertas técnicas, ¿sí?, que tienen que ver con el manejo de los auditorios y con el manejo de nuestro interlocutor. Yo les señalo aquí, por ejemplo, la empatía y el rapport, ¿sí?, como a través de la empatía nosotros podemos generar un vínculo poniéndonos en lugar de, ¿sí?, y el rapport tiene que ver con esta generación de una similitud, ¿sí?, en el comportamiento físico, ¿sí?, de quien es nuestra contraparte, es decir, emular sus gestos, de manera por supuesto no obvia, ¿sí?, pero
generar, ¿no? un ambiente en donde nuestro interlocutor se sienta cómodo dentro de este espacio, ¿sí? Luego tenemos el poder, ¿sí? Que tiene que ver con este poder reconocido. Hay una autoridad reconocida a nosotros, ¿sí? Que también ayuda en este proceso de influencia, la similitud y la asertividad. La similitud, ¿sí? En conjunto con la sinceridad, fíjense que es bastante poderosa, por esto que nosotros comentábamos hace instantes, ¿no? Esta cuestión de ser sincero, es decir, no tener intereses ocultos, o más allá de no tener estos intereses, poder expresarnos aún en contra de estos intereses. En relación con esta similitud, es decir, con la identificación que yo tengo con el otro, entonces es lo que genera por ahí que nosotros consideremos como una fuente más valiosa a un par, porque es, ¿sí? Alguien que tiene esta experiencia parecida a la mía, porque hay una proyección, una emulación, y además porque consideramos, ¿no? Que esta fuente no tiene intereses ocultos. Pero la similitud es muy interesante, sobre todo para desarrollar todo lo que son los mecanismos de liderazgo. Y similitud no significa, eh, en definitiva, pretender, ¿sí? Pretender, digamos, parecerse a nuestro colaborador, parecerse al otro, sino que tiene que ver mucho con poder ponerse en su lugar y que nos puedan identificar más allá de nuestra posición, más allá de nuestra idoneidad, como un miembro de la organización, como también como un par, en donde nosotros también estamos sometidos, digamos, a diferentes fuerzas, como están sometidos, digamos, o como sometidos quizás no es la palabra, pero que, digamos, nosotros estamos actuando dentro de un mismo contexto, ¿sí? Y que somos en definitiva personas con diferentes roles, pero que desarrollamos igualmente una función dentro de esta organización, ¿sí? Bien, entonces, eh, un poco la idea es que si nosotros, digamos, nos preguntamos entonces quiénes pueden persuadir, bueno, estamos todos en condiciones de ser sujetos de persuasión, y esto tiene que ver, ¿no? Con estas competencias que nosotros podemos poner en juego, cómo nos preparamos para esta situación, ¿sí? Bueno, nosotros tenemos que tener en cuenta que recursos humanos, ¿sí? Es el, digamos, el área eh, bandera, digamos, es el área primordial en esto de la gestión de la cultura organizacional, y es la que en definitiva va a desarrollar toda su actividad para tratar de generar, ¿no? Este comportamiento, estas condiciones y estos espacios de diálogo para el logro de los objetivos organizacionales. Entonces, si hay un área, digamos, que tiene que ser representativa de toda esta cultura organizacional, es recursos humanos, y entonces, bueno, nosotros tenemos que recurrir a este tipo de competencias que hemos revisado para poder, digamos, liderar estos procesos. Entonces, bueno, la persuasión es una cuestión situacional, ¿sí? Es decir, hemos visto nosotros que se da en el receptor, ¿sí? En nuestro auditorio, en las personas con las que nosotros interactuamos, y es una cuestión situacional en donde entran en juego todas estas competencias que acabamos de ver, los espacios de comunicación, los medios de comunicación, las estrategias de comunicación y las condiciones de recepción de nuestros mensajes, ¿sí? Entonces, en esta combinación de factores entre ruta central y ruta periférica es donde nosotros, digamos, tenemos que saber hacer este tipo de lecturas. Fíjense que, por ejemplo, cuando hay condiciones de recepción que están más asociados a la ruta periférica, es ahí donde, por ejemplo, van a primar, digamos, en nosotros ciertas competencias relacionadas a esta ruta periférica, como es, por ejemplo, el atractivo de la fuente, el manejo de cuestiones emocionales, el uso de heurísticos. ¿Por qué? Porque allí, digamos, en esta condición de recepción va a primar, digamos, estos canales o estas competencias de la fuente.